Busquen en su Biblia donde leímos hace un momento, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer los versos 10 y 11, hermanos. Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Juan 8, versículos 10 y 11. Voy a leer el verso 10. Ustedes lean el 11, por favor. Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Leo el 10, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Miren, hermanos, esta historia es muy conocida. Hasta la gente que no es cristiana la conoce. Se han hecho de repente hasta pinturas sobre esta, que hablan de esta historia. Y yo quiero que pensemos en esta mañana, hermanos, en una respuesta única. Porque en verdad, la respuesta que Jesús le dio a esta mujer fue una respuesta sin igual. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Miren lo que Jesús le responde a esta mujer. Hermano, leemos que Jesús está enseñando. Hay gente a su alrededor escuchando la enseñanza de Jesús, y de repente irrumpen unos escribas y fariseos. Traen a una mujer. Imagínense, hermanos, la ponen en medio. Están los alumnos allá, los que están escuchando a Jesús, y de repente ponen en medio a una mujer, estos escribas y fariseos. Y uno de los versos de ahí de Juan 8 dice que trajeron a esta mujer no porque ellos estaban pensando en realidad en apedrearla, sino porque querían tentar, querían probar a Jesús. Pero como quieren hacerle daño a Jesús, quieren hacerlo caer a Jesús, que quede mal con alguien, con los romanos o con los judíos, a ellos no les importó dejar en vergüenza a esta mujer. Porque imagínense, hermanos, no es en realidad a ella a quien quieren dañar. A quien quieren hacerle daño es a Jesús. Pero no importó llevarse entre los pies a otra persona con tal de hacerle daño al Señor Jesucristo. Porque dice allí en Juan el capítulo 8, dice en el verso 6, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. O sea, no era la intención en realidad apedrear a la mujer o matarla. No, lo que querían era hacer daño a Jesús. Vean las intenciones de estas personas. La víctima real era Jesús. Aunque hubo vergüenza, aunque hubo temor en la mujer al verse como la estaban tratando de una manera pública. ¿Qué dice? El verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Quiénes eran estos hombres? Dice que eran escribas y fariseos. Y yo estoy pensando en esto, hermanos. Eran religiosos. Eran religiosos. Eran hombres que decían que creían en Dios. Eran hombres que decían que sabían la ley de Dios, porque hasta citan a Moisés. Moisés dice esto. O sea, no ignoraban
la ley de Dios, no la ignoraban. Eran personas religiosas, eran personas que sabían de Dios. Pero miren lo que hacen. Yo puedo decir esto. Eran personas religiosas, pero eran personas legalistas y sin compasión. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Hablando Dios y hablando Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. De repente, hermanos, hay quienes son tan perfectos que se la pasan mirando los defectos de los demás, y si es posible, los dejan en vergüenza, como ellos son bien buenas personas, bien perfectos. Así se creían, escribas y fariseos, pero Jesús los conocía. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Lucas cómo los llama? Muchas veces, escribas y fariseos hipócritas. Sí, por fuera muy bonitos, pero por dentro parecen sepulcros blanqueados, les decía Jesús. Sí, blancos por fuera, pero podridos por dentro. Hermanos, religiosos, personas que sabían de la ley de Dios, pero miren cómo se portaban, hermanos. O sea, hermanos, no podemos decir, es que fulanito va a tal iglesia, es que fulanito es hermano. Ajá, ¿cómo es? ¿Cómo es? En la clase de la escuela dominical les decía yo que todos hemos pecado, y eso debe enseñarnos, o debemos aprenderlo, para no hacerla de detectives. Saben que hay quienes nomás andan viendo a ver en qué anda mal el hermano para señalárselo. Dicen, estaba leyendo en la mañana hablando del amor firme, algo así, y dice, alguien se le ha acercado a usted y le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Así como muy interesado, y de repente tú le dices, hermano, traigo este problema ahí en la casa, y empiezas a platicarle, y el otro está bien atento escuchándote, y al ratito ya alguien más lo sabe, y tú dijiste, hey, si nomás se lo platiqué. Sí, el mitotero aquel fue también y lo platicó a otro. ¿Y tú qué te creías? Que estaba muy interesado por ti. ¿Cómo estás? Hermanos, estos hombres eran religiosos. Escribas, dice, un escriba era alguien que escribía la ley de Dios, que la transcribía, que la pasaba de una parte a otra. Un fariseo era alguien que también enseñaba la ley de Dios, que también dice que la practicaba, la ley de Dios. Pero hermano, miren lo que ellos hacen. Traen a una mujer, dicen, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Alguien dijo, imagínense, para poder acusar a alguien tenían que haber visto la acción. Y ellos dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo. O sea, nosotros vimos. ¿Cómo supieron que la mujer estaba adulterando? Alguien dijo. Yo creo que eran capaces hasta de planear todo. La haces caer, le ofreces algo, y nosotros vamos a llegar, y entonces la vamos a traer a ella con Jesús para hacerlo caer. Porque hermanos, dicen, no podían acusar sin haber visto. Y cuando ellos dicen que fue sorprendida en el acto mismo, quiere decir que ellos se metieron a la casa. Y si se metieron en la casa, ¿cómo supieron que estaban allá adentro? ¿Lo estaban observando? Pero eran religiosos, hermanos. Eran personas que decían que creían en Dios. Eran personas que estudiaban la Biblia, lo voy a decir así, la ley de Dios.
Y esto andaban haciendo, eso andaban haciendo. Y un día cuando yo dije, yo nunca había visto que sucediera esto en una iglesia, y luego me dice otro, pues vas a ver esto y mucho más. Ah, órale. Sí, hermanos, sí hay gente que dice que es creyente, pero se porta como no creyente. Dice que conocían la ley de Dios, pero hermanos, no entendían la voluntad de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento, el profeta o Dios por medio del profeta decía: ¿qué quiere Jehová de ti? Amar misericordia. Es una de las cosas que Dios quería del pueblo de Israel. Amar misericordia, ser humilde ante Dios. Aquí no estaban mostrando misericordia, hermanos. Estaban mostrando otra cosa. Pero eran personas religiosas, pero sin compasión. Ahora, ¿a quién se lo trajeron? Miren lo que dice el verso 3 otra vez. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro. Se la traen a Jesús. Pero miren la palabra que usan ellos: Maestro. O sea, como adulándolo, como diciendo: tú que te la sabes de todas. A ver, ¿qué nos dices? ¿A quién le trajeron la mujer? ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan? Porque el Hijo del Hombre, que no vino Él para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjense a quién se la traen: al que vino a salvar, no a condenar. Y se equivocaron. Creían que Jesús iba a condenar a esta mujer. Creían eso. Dije, el Señor Jesucristo dijo que Él había venido no para condenar, sino para salvar. ¿Se acuerdan, hermanos, que en una ocasión Jesús fue invitado a una casa? Está sentado a la mesa y llega una mujer y empieza a besarle los pies, a enjugar, a llorar sobre sus pies, y después seca sus pies con los cabellos. Y dice que el fariseo que lo invitó está pensando: este hombre, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús le dice al fariseo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y empieza a hablar sobre la mujer. Y a la mujer también le dijo: tu fe te ha salvado. También a la mujer, hermanos, que fue a la casa del fariseo, no la condenó. Y se acuerdan que un día va Jesús caminando y va un hombre corriendo queriendo mirarlo, no lo puede ver, se sube a un árbol, era un publicano, y que le dice: Jesús, bájate porque voy a ir a tu casa. Y luego la gente se sorprendía porque fue a la casa de un pecador. Miren a quién le traen a la mujer, hermanos. Se la traen al que vino a salvar y no a condenar. ¿Se acuerdan que va en camino a Samaria? Llega a donde está un pozo. Ahí está una mujer, y a esa mujer también le muestra la salvación. ¿Se acuerdan que esa mujer, hermanos, no era de buena reputación? ¿Y se acuerdan que estaba llegando a una hora en que las otras mujeres no llegaban? Y que no llegaba ella a otra hora porque no se portaba bien. Y para no sufrir el maltrato de las otras mujeres, pues mejor cuando no vayan otras. Y allí llega Jesús. Y dice la Biblia que sus discípulos se sorprenden de que está platicando con una mujer. Y después, hermanos, pues, ¿qué clase de mujer era esa? Trae a tu marido. No tengo marido, dice. Y Jesús le empieza a decir: tienes razón, sí es cierto. Porque ¿cuántos maridos había tenido? ¿Se acuerdan? 5 maridos. Y el que ahora tienes, no estaba casada, hermanos, pero tenía su pareja. La condenó Jesús.
No es que Jesús da permiso para pecar, hermanos. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo, ni yo te condeno, pero le dice, vete y arregla las cosas, no sigas haciendo lo mismo. Eso es lo que le dijo. No hay condenación, no hay condenación, pero le dice, cambia tu manera de vivir. Hermanos, miren, unos religiosos que no tienen compasión, se lo traen al que vino a salvar, al que no vino a condenar, se lo traen a el Cristo, y estaba cumpliendo él su papel, y su papel era el de ser el Salvador del mundo. Él un día habló de la parábola del hijo pródigo y habló de cómo Dios recibe al pecador, y dijo también que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahora Jesús está confirmando con sus hechos, con sus palabras, esta realidad. Dios salva al pecador por medio de Jesucristo. Él no vino para condenar, sino para salvar. Ahora, hermanos, cuando le dicen a Jesús, esta mujer fue sorprendida, y le preguntan, ¿tú pues qué dices? Él no negó ni le quitó importancia al pecado de la mujer. No negó que esta mujer había pecado. No dijo que lo que Moisés había escrito estaba mal. No dijo eso. Lo que él hizo es mostrarle a ellos que no eran dignos de señalarla ni de acusarla. No negó el pecado de la mujer, no negó lo que Moisés escribió, no dijo, no hay problema que siga haciendo sus cosas. No dijo eso. Nomás que le dijo a esos hombres, ustedes no son dignos de estar señalando nada. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Condenar, eso no es el papel, hermanos, que tenemos como cristianos, porque todos pecamos. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, dice el apóstol Pablo, restáurenlo, y dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Restáurenlo, ayúdenlo a levantarse. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia, porque todos hemos pecado. Otra vez, no estoy diciendo de que hay que hacer lo que nos venga en gana. No, Jesús le dijo, yo no te condeno, pero ya no sigas haciendo lo mismo. Cambia tu conducta, ya no continúes en ese pecado. Cambia. Hermanos, hay una respuesta muy especial, una respuesta única. Alguien dijo, hermanos, que el pecado de ellos no se comparaba con el pecado de ella, que por eso mejor se fueron. Alguien dijo que quizás ellos estaban haciendo cosas peores, pero como nadie sabía, y cuando Jesús les dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, pues entendieron, estamos mal, no podemos hacerlo. Han dicho muchas cosas sobre lo que escribía Jesús en la tierra o en la arena. Algunos dicen, a lo mejor estaba poniendo María, Juana, y los hombres que estaban viendo ahí los nombres, caray, ¿y de dónde saca esos nombres? Otros dicen, a lo mejor estaba escribiendo pecados, y los hombres al mirar eso, empezaron a ver que había algo de ello en ellos. Otros dicen que a lo mejor Jesús solo garabateaba allí, como diciéndoles, ¿qué me están diciendo a mí? Y como insistían, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y empezaron a irse.
Hermanos, fue una respuesta que trae aparejado, que trae junto un favor. Dice el verso 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguno te condenó. La pregunta, hermanos, que Jesús hace tenía un propósito. Quería que quedara bien grabado en ella que no había condenación. Ninguno te condenó. Y ella dice: ninguno. Y Jesús dice: ni yo tampoco. Quería que ella entendiera, que se le quedara bien grabado: no hay condenación para ti, que había perdón. Y hermanos, esto es algo que tenemos que recordar nosotros. De repente nos acordamos del pecado pasado, nos acusamos a nosotros mismos. ¿Recuerdan, hermanos, de un video que miramos por aquí, de un pastor que dice que su hijo tuvo un hijo sin estar casado, y que cuando él estaba por allá en Estados Unidos predicando, su hijo le habla y él le dice: Dios ya te perdonó? Y que el hijo le dice: pero yo no me he perdonado, te he hecho tanto daño, yo no me he perdonado. Hermanos, la Biblia dice que para el que está en Cristo ya no hay condenación. A la mujer se le hace la pregunta: ninguno te condenó, para que la reflexionara, para que la pensara, y ella dice: ninguno, y Jesús le dice: ni yo te condeno. O sea, como para que quedara bien claro: sí pecaste, sí hiciste lo malo, pero sabes, hay perdón para ti, no hay condenación para ti. Como para que lo recordara, hermanos. Dicen que en Nayarit, uno de los pueblos de por allá, una hija de pastor pecó. Y dicen que un día ella pide perdón a la iglesia, luego la iglesia le perdona, después es restaurada otra vez. Y dicen que cuando se celebraba la Santa Cena, ella no participaba. Y cuando alguien le preguntó: ¿por qué no participas de la Santa Cena? No me siento digna. Habían pasado años de lo que ella había hecho, de su pecado, y no se sentía digna. La iglesia la había perdonado, le había pedido perdón a Dios, pero no se sentía digna. Hermanos, de repente nosotros mismos somos los peores jueces para nosotros. Nos seguimos acusando y nos seguimos acusando, cuando Dios dice: ya te perdoné, ya no estás condenado. Y es algo que tenemos que aprender, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no, nuestros pecados han sido perdonados, haya sido lo que haya sido. El Señor Jesús, hermanos, no la repudió, no la condenó. Saben que hay un lugar con Dios para aquellos que han adulterado y se han arrepentido. Saben que hay un lugar allá con Dios que Jesús les preparó a aquellos que cayeron igual que esta mujer cuando se han arrepentido. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando está hablando de perdido, se refiere al que ha pecado, y Dios lo perdona. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Hermanos, esto es una ilustración del amor y del perdón de Dios. Esto es la esperanza que podemos tener de que es posible el perdón cuando venimos a Dios arrepentidos. Esto es la muestra
de amor y compasión, que va acompañada de una advertencia o que va acompañada de una petición también. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Había pecado? Sí. Pero dice la Escritura, por gracia sois salvos. Es una respuesta única y es la que Dios da a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Nos perdona y ya no hay condenación. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón. Tú dices que no hay justos ni aun uno, pero también tú nos enseñas que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Dios, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios, ayúdanos para que cuando hemos pecado lo confesemos a ti y te pidamos perdón, pero también para que cuando ya lo hayamos hecho, cuando ya nos hayamos arreglado contigo, Señor, ya no nos sigamos acusando ni señalando cuando ya hemos arreglado las cuentas contigo. Ayúdanos para ello, Dios. Cuánta paz, cuánta alegría, sin duda, llegó al corazón de esta mujer cuando tú le dijiste, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Bendito Dios, que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón, de manera que podamos vivir esa vida abundante, habiendo arreglado las cuentas contigo. Por favor, sigan con sus rostros inclinados. De repente cantamos el himno que dice, aleluya, estoy bien con mi Dios. ¿Y cómo podemos estar bien con Dios? ¿Y cómo puede ser perdonado nuestro pecado? La Biblia dice que en Jesucristo hay perdón de pecados. La Biblia dice que en Él se anuncia perdón de pecados. Todo pecado que hayamos cometido, si le pedimos perdón a Dios a través de Jesucristo, Él nos perdona. Si tú has hecho pecado contra Dios, ya le has pedido perdón, recuerda, Jesús dice, ni yo te condeno. Nomás ya no sigas practicando esas cosas. Cambia tu manera de vivir, cambia tu conducta. Ni yo te condeno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sigues acusando? ¿Te sigues señalando? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, gracias? Gracias por tu perdón, gracias porque ya no hay condenación para mí. Ayúdame para no seguirme acusando yo, a descansar en ti. Hay algo en tu vida que ya le pediste perdón a Dios, pero todavía te sigues acordando de ello. ¿Por qué no le dices a Dios que te dé paz, que te dé descanso? Que quieres tener esa vida abundante, ya olvidarte de lo que pasó, de lo que quedó atrás, y empezar esa vida nueva, descansando en Cristo Jesús. Díselo allí. Dios conoce tu vida, Dios sabe lo que hay en ti. Ponte en paz con Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y lo que aprendemos en ella. Señor, ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. Acompáñanos a nuestros hogares. Haznos sentir tu presencia, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.